Bueno, ahora sí vamos a ir llamando a los compañeros y las compañeras que intervinieron por las diferentes comisiones para que este congreso también sea posible. Así que van a tener 10 minutos para hablar, ya les vamos avisando por el tema del tiempo, 10 minutos vamos a ser rigurosos, ¿no? Los vamos a correr, sí, exacto, no más de 10. Así que vamos llamando a Carla Foulkes y Natalia Carrau de la Comisión de Trabajo, Desarrollo Productivo e Inclusión Socioeconómica. Y le vamos comentando que se vaya preparando la Comisión de Sistema de Bienestar y Políticas Sociales, tanto Enrique Cal como Brenda Bogliacini, que en un ratito también los vamos a llamar para que hablen no más de 10 minutos en el escenario. Pero ahora sí, nuevamente mencionamos Comisión de Trabajo, Desarrollo Productivo e Inclusión Socioeconómica. Por favor, que venga Carla Foulkes y Natalia Carrau al escenario. Están nominadas. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nos tocó a nosotras dar la presentación de las ideas más significativas de la Comisión de Desarrollo Productivo, Trabajo e Inclusión Social. Les contamos que se organizaron 11 subcomisiones dentro de la Comisión de Desarrollo Productivo, donde participaron diversas organizaciones, colectivos y sindicatos de las diferentes instancias de reunión y que conformaron el documento que lo tienen ahí, la síntesis en el documento compilado. Vamos a pasar a compartir esas ideas más significativas en torno a 4 grandes áreas que estuvieron presentes directa e indirectamente en la síntesis generada por todas las subcomisiones y el documento completo lo tienen en el compilado que ya recibieron a la entrada. Bueno, voy a comenzar con la Comisión de Trabajo, porque la Comisión de Desarrollo Productivo también anclía, por los nervios, la parte de trabajo. Nosotras en la comisión ponemos la prioridad sobre el tema de las políticas de empleo para las personas con discapacidad, ¿tá? La formación, una de las partes más fundamentales que nosotras vimos en esta síntesis que hicimos de las 11 subcomisiones, es la parte de la formación a las compañeras y compañeros trabajadores en INEFOP. También vimos la parte de el rol de Estado y empresas públicas, capaz que tocas un poquito. Bueno, respecto al rol del Estado y empresas públicas, por supuesto el reconocimiento del Estado como una pieza central en el diseño de las políticas laborales y en garantizar el cumplimiento de la legislación laboral, la necesidad de avanzar en el desarrollo de una política de empleo a mediano y largo plazo, con foco en la formación de personas jóvenes, la elaboración de propuestas concretas para la reducción de la jornada laboral y contar con políticas de empleo para las diferentes fases del ciclo económico. También la recuperación de la planificación estratégica. Muchas gracias. La recuperación de la planificación estratégica de largo plazo del Estado en sus dimensiones políticas, institucionales y sociales. Las empresas públicas, los servicios descentralizados y los organismos públicos deberán tener un rol fundamental en apalancar un programa de desarrollo productivo nacional que desarrolle nuevas capacidades productivas para superar la actual matriz productiva, modificar los criterios contables para considerar las inversiones de las empresas públicas, el fortalecimiento de la capacidad de planificación estratégica y de regulación del Estado como otro punto importante, la eficiencia del aparato público, el direccionamiento del excedente económico nacional hacia usos articulados con las necesidades de desarrollo nacional, que implica avanzar en el carácter redistributivo y promotor del desarrollo de la estructura impositiva y el uso de las fases de expansión de los ingresos extraordinarios del agro para fines de desarrollo, desestimular el drenaje de recursos hacia el exterior, entre otros. La revisión de la estructura de la propiedad de los recursos estratégicos en pos del mejoramiento de la eficiencia productiva y el esquema distributivo. El diseño de una política cambiaria competitiva acompañada de una readecuación impositiva que neutralice los impactos regresivos en materia de concentración del ingreso y del tipo de cambio elevado. La demanda del conjunto del sector público es vital para movilizar las capacidades en ciencia, tecnología e innovación instaladas. Y las empresas públicas pueden actuar como demandantes y promotores de tecnología nacional a través de compras públicas generando circuitos virtuosos.
las compras públicas como un sector clave de la economía del país. Su papel como tractor y estímulo al desarrollo cooperativo es muy importante, por lo que se propone legislar este tema garantizando una porción del mercado. Generar un régimen jurídico especial que garantice la participación de las cooperativas en el en las compras y contrataciones de los organismos públicos, a través de mecanismos como márgenes de preferencia, reserva de mercado o prioridad en similitud de condiciones. Promover las diversas vías de la integración regional y de la inserción internacional de los actores del sistema de la ciencia, tecnología e innovación. Por supuesto, políticas de ciencia, tecnología e innovación transversales a todo el Estado y con amplia territorialidad para incidir en las transformaciones estructurales necesarias y que se proponen. Impulsar una banca de desarrollo con una institucionalidad que pueda privilegiar proyectos de inversión socialmente deseables. Avanzar en la transformación energética con las empresas públicas. Profundizar el Plan Nacional de Energía que atienda las necesidades del país a 30 años y que garantice la universalidad del acceso a la energía. No solo debe centrarse en la producción y en la distribución, sino también en promover y facilitar un uso responsable, razonable y eficiente de esa energía también como bien común. En cuanto a las energías alternativas, se deberá profundizar y continuar en un acuerdo nacional la iniciativa de emprendimientos de generación mediante todas las variantes de energías renovables, convirtiendo esto en una política de Estado que permita abandonar en un mediano plazo la generación de energía basada en combustibles fósiles. Resguardar a las empresas públicas de las modalidades privatizadoras y preservarlas como herramientas de transformación social y productiva. La creación de un holding de empresas públicas. Una política de Estado para la prevención y la represión del lavado de activos. Potenciar el rol del sector público en la política de vivienda como un rol protagónico, del BHU y de la Agencia Nacional de Vivienda. El impulso de políticas públicas para abordar de manera integral los problemas de sobreendeudamiento de la población y la creación de una flota pesquera del Estado que priorice el consumo interno de la población. Bueno, vamos a pasar la parte de transformación de matriz productiva. Establecer un programa de desarrollo productivo nacional que promueva la expansión de sectores con la productividad. Pido disculpas por los nervios, es la primera vez que estoy en público. Está bien, hay que pedir disculpas. Pido disculpas. Me van a hacer llorar, por favor, no me hagan llorar. Nosotras vimos la parte de la matriz productiva sobre el tema del desarrollo productivo nacional que promueva la expansión de sectores con la productividad la creciente del largo plazo. También vimos la parte de garantizar la relación de derechos humanos de la alimentación, que tenga por lo menos la población 3 comidas diarias, que eso también lo van a tocar los compañeros de políticas sociales. También queríamos agregar sobre el tema del Plan Agrario Nacional de la agroindustria, agrocultura para la familia. Está por el Ministerio de Trabajo, no, el Ministerio de Ganadería y Pesca. La instalación de mesas de trabajo que impulse la creación de un frigorífico nacional multimodal, sigo con nervios, involucrando los sectores sociales, que tenga efectividad, la búsqueda de fortalecimiento, lo paso que sin leer, piloto de prueba y evolución posterior. Claro. Pido disculpas que estamos intercambiando, pero son muchas cosas que tiene la Subcomisión de Desarrollo Productivo. Acuérdense que son 11 subcomisiones y nosotras lo que quisimos hacer es poner lo fundamental, que todas las 11 subcomisiones son importantes, pero queríamos poner en énfasis para que ustedes puedan ver lo importante que es el tercer Congreso del Pueblo y la Subcomisión de Trabajo de Desarrollo Productivo también,
que es una de las que atraviesa las cuatro comisiones que tiene el tercer Congreso del Pueblo. También, no sé si querés seguir de la parte que estábamos, capaz que vos estás más tranquila, que tenés más experiencia. Te dijo un poquito a vos. Te dijo un poquito a vos y yo sigo sobre el tema del cooperativismo. Dale, perfecto. Bueno, otro de los puntos destacados en la transformación de la matriz productiva, la creación de un sistema nacional para la complementariedad de las diferentes formas de transporte, el impulso a la logística ferroviaria, el desarrollo de la industria metalúrgica pequeña y pesada en función de las necesidades del resto del sector productivo nacional, incrementando la tecnología a través de incentivos hacia las patronales que incorporen personal en estos procesos y su potencial productivo e innovador. También la apertura de mercados para la exportación de productos lácteos impulsado por INALE y diversificando el destino, la identificación de los nichos de mercado de alto valor agregado. La creación de instrumentos productivos de carácter público o propiedad 100% estatal, con carácter de ente testigo para incidir en la estructura productiva, comercial y financiera, orientados en objetivos de mejoras de las condiciones de vida del pueblo. Sistema Nacional de Proveedores para empresas tractoras públicas y privadas, el establecimiento de un mínimo de 20% del componente nacional en medianas y grandes inversiones extranjeras directas, incentivos a la producción en el interior. En el mismo sentido, profundizar y mejorar la definición de requisitos de desempeño para las inversiones extranjeras directas que deberán quedar plasmados en la reforma y o reglamentación de la Ley de Inversiones. Alinear el régimen de inversiones del país a una estrategia de desarrollo que apueste a la transformación productiva. Y para eso también es necesario evaluar integralmente los beneficios de los tratados bilaterales de inversión que tiene firmado el país y que se puedan rendir cuentas en términos de costos y beneficios de las inversiones recibidas en Uruguay y que constate los costos y los impactos para el país. La inserción en cadenas de valor regionales, la implementación de sistemas de compras públicas directas para la producción familiar agroecológica, la economía social y solidaria, las cooperativas y las organizaciones de mujeres como garantía de un mercado seguro que contribuya a su sustentabilidad. Cambiar la orientación de la matriz productiva de la cannabis, desarrollar un sistema de cuentas satélites de las cooperativas de las cuentas nacionales de acuerdo a la normativa estadística internacional en el tema, el fortalecimiento de los mecanismos de integración política regional como la CELAC y la UNASUR, la profundización y la mejora, como decía el turco al inicio, de la integración regional de Uruguay, favoreciendo la integración productiva, comercial, política y cultural con los países socios del Mercosur y ampliando la cooperación científica tecnológica con estos países, generando una identidad Mercosur, mejorando las políticas públicas regionales y promoviendo redes sociales y académicas, analizando el estado de las asimetrías al interior del bloque. Apoyar la renegociación del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur en los términos que lo promueve el actual gobierno de Lula da Silva, entendiendo que los compromisos que se firmaron en 2019 restringen el derecho al desarrollo de nuestros países. Impulsar nuevos modelos de negociación comercial con formatos y contenidos que garanticen el derecho al desarrollo, la transformación de la matriz productiva, la protección de sectores estratégicos y la preservación de la potestad regulatoria del Estado en todas las materias, especialmente la protección en el acceso a la salud, la educación, telecomunicaciones, agua y saneamiento y servicios financieros. Promover una política comercial activa que amplíe la canasta exportadora y diversifique los mercados de destino. La promoción de una participación activa y de incidencia en los escenarios de la Organización de Naciones Unidas en materia de seguridad, ambiente y derechos humanos. Involucrarse activamente en un proceso de negociación para crear un instrumento jurídicamente vinculante que regule a las empresas transnacionales y sus impactos en derechos humanos. La promoción, por supuesto, del internacionalismo, reconociendo que las miradas puramente nacionales son insuficientes para abordar tanto los límites de la expansión económica global que nos plantea el cambio climático, como también las guerras derivadas de las contradicciones en el seno del capitalismo mundial. En cuanto a ambiente y justicia ambiental, que aparece de manera transversal en varias de las subcomisiones de desarrollo productivo, la necesidad de regular efectivamente el uso del territorio, el suelo, el agua, la biodiversidad, para frenar el avance del agronegocio. Esto implica regular el modelo de producción en las cuencas
que abastecen de agua a la población, masificar la elaboración de planes de uso del suelo, priorizando el avance en forestación y ganadería, regular y controlar el uso industrial del agua, según lo que establece el artículo 47 de la Constitución. Nada mejor que una crisis hídrica como la que estamos atravesando para recordarnos el derecho humano al agua. Regular y controlar el uso de agrotóxicos para evitar los impactos en la salud de los trabajadores y de las trabajadoras en el territorio y la presencia de estos agrotóxicos en agua y alimentos. Regular el uso del territorio para promover la transición hacia la agroecología para la soberanía alimentaria como parte de un modelo de desarrollo productivo con justicia social, económica, étnica, de género y ambiental. Implementar la participación vinculante de las organizaciones sociales en la gestión integral del territorio. Generar las condiciones para expandir un modelo integral de agroecología a través de la producción familiar, de la agricultura urbana, de la pesca artesanal, a través de la implementación en su totalidad del Plan Nacional de Agroecología y el restablecimiento del sistema de certificación participativa, que se dedique al menos el 50% de las capacidades del Plan Nacional Agropecuario y de las estaciones experimentales de la Facultad de Agronomía, de Línea y de la UTU a la transición agroecológica. Es también un reconocimiento que quienes nos alimentan en nuestro país no es las grandes extensiones de monocultivos y del agronegocio, sino la producción familiar en todas sus formas. Promover el uso agroecológico de las cuencas hidrográficas relevantes para el consumo humano. Revalorizar y rescatar los saberes y prácticas y usos del territorio populares y ancestrales. La transición hacia la agroecología para la soberanía alimentaria. Una ley de pesca responsable que apunte a preservar el recurso pesquero y la soberanía nacional y la política energética que deberá contemplar las condiciones ambientales y calidad de vida de toda la población y de las generaciones actuales y futuras. Compa, cooperativismo. Bueno, un aplauso para la compañera porque es una crae, sinceramente le digo. Bueno, vamos a pasar a Economía Social y Solidaria, que es una de las 11 subcomisiones que tenía Desarrollo Productivo, Cooperativismo y Autogestión. Nosotros nos enfocamos sobre el tema de la autogestión, el cooperativismo y la economía social y solidaria. Nosotros pedimos que se pueda mejorar las políticas públicas específicas en el cooperativismo, profundizar la participación en el ecodiseño y en el ecogestión de estas políticas públicas. Estas políticas públicas deberán controlar con un enfoque de género y generaciones en su marco jurídico. Una de las cosas que también vimos importante de poder remarcar es que nosotros en el cooperativismo tenemos una ley, pero no está funcionando esa ley. La ley 19.848, que es de economía social y solidaria, y no está funcionando. Existe la ley, pero no se funciona. Hay que funcionar. Nosotros pusimos en el documento que tenemos que generar los recursos para hacerla funcionar nuevamente. Nosotras también desde la colectiva Femiferia hicimos un documento para este tercer Congreso de Pueblo. Somos una organización de territorio que trabajamos con mujeres jefas de hogar y abuelas con nietos a cargo. También tenemos compañeras de vida, pero tienen compañeros de vida algunas compañeras. La situación de estas compañeras es muy vulnerable. Son compañeras que son artesanas, hacen su producto para poder venderlo y poder llevar una economía a sus hogares. Nosotras vimos la emergencia de poder generar cooperativismo solidario. Que el Estado se haga cargo de las cooperativas solidarias, desde la parte artesanal hasta las pequeñas y pequeños productores que hay desde el Río Negro, como dice un compañero que lo estoy mirando, para arriba, que necesitan el apoyo del Estado para poder sobrevivir en esta situación de crisis que tiene el país. También enfocarnos, para que estoy buscando lo de las grullas. La comisión nocturna,
A ver si es esto. Procesos de asociativismo y cooperativismo como los desarrollados desde el grupo de visión nocturna. Las compañeras trabajadoras sexuales también hicieron énfasis sobre el grupo de visión nocturna, que se pueda dar fortalecimiento en el estudio para las compañeras, ¿no? Sí. Nuclea a personas del interior del país. Que nuclea a personas del interior del país para darle el fortalecimiento en la educación para el cooperativismo. Creo yo que con el tema del cooperativismo y autogestión vimos la parte importante, igual en el documento está bien específico, para no pasarnos de los 10 minutos, dimos los puntos principales sobre las 11 subcomisiones. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a las compañeras. Vamos a seguir pidiendo que se respeten los 10 minutos, así que algún tironcito de oreja. Lo que pasa es que bárbaro, porque claro, es mucho también. Si no nos ocupamos de esto, un montón de cosas, el agua, los desarrollos, no sé. Sí, da lástima solo 10 minutos. Tremendo pero trabajo. Igual le vamos a pedir al resto de las comisiones que ajustemos los tiempos, porque si no, nos vamos a ir de tarde de acá. Tenemos que poner la gorra, no tenemos más un remedio saludo. acá. Exactamente, tenemos un saludo de la edila departamental de Montevideo por el Frente Amplio, Patricia Cayón, que dice lo siguiente: comparto con ustedes la realización de este Congreso del Pueblo que se esgrime ante una situación económica y social preocupante y que somete a un modelo de desigualdad al pueblo uruguayo. Este pueblo organizado sabrá encontrar su destino debatiendo y proponiendo. Salud, compañeros y compañeras. Muchas gracias a la edila Patricia Cayón por el saludo. Bueno, y le damos paso ahora a Enrique Cal y Brenda Bogliacini, que ya están en el escenario para hacer la intervención de la Comisión del Sistema de Bienestar y Políticas Sociales. Buenos días, buenas tardes, compañeros. La Comisión de Bienestar y Políticas Sociales trabajó sobre 6 subcomisiones: la subcomisión de Vivienda, Educación, Salud, Cuidados, Cultura e Inseguridad Alimentaria, Hambre y Desigualdades. Trabajamos en líneas generales, en el documento está la síntesis, lo tienen cada uno y cada una en sus manos, pero apostamos a la creación y a un modelo de país donde todas las voces sean escuchadas, donde se priorice la participación popular, la participación de los y las protagonistas de la vida cotidiana de nuestro país a través de nuestras luchas, nuestras reivindicaciones y nuestras propuestas alternativas. Trabajamos en función de la eliminación de todas las desigualdades que este modelo impone: las desigualdades de clase social, las desigualdades económicas, las desigualdades territoriales, las desigualdades étnicas y de origen nacional, todas las desigualdades por orientación sexual, por lugares del país donde habitamos. Trabajamos por un país para todos y para todas, que nos incluya a partir de estas propuestas que vamos a tratar de sintetizar en esos 10 minutos. Muchas gracias. Tienen ahí en el material todas las propuestas. Esto va a ser muy esquemático, pero bueno, queremos por lo menos hacerlo llegar. Son 6 subgrupos. El primero, salud. Dice lo siguiente: la aprobación en 2007 de la ley 18.211 constituye, ¿no se escucha? Constituye un hito fundamental al crear el Sistema Nacional Integrado de Salud, donde se define una premisa fundamental: la atención de la salud es un derecho humano. A partir de esta ley se realizó un avance sustantivo en comenzar a transitar un proceso de transformación en 3 aspectos fundamentales: en la financiación,
en la gestión y en el cambio del paradigma, que significa que a partir de la estrecha relación que hay de las situaciones y de la vida, de la economía, del trabajo de la gente, eso afecta a la salud. Eso determina por qué te enfermas, dónde te enfermas, de qué te enfermas, y que eso requiere un trabajo de salud más cercano a la gente. Por otra parte, quedó en evidencia en todo este proceso una falta importantísima. El derecho a la salud debería tener rango constitucional que aún no tiene. Estamos, y dicen los compañeros, estamos comprometidos a profundizar los principios del Sistema Nacional Integrado de Salud hacia una democratización amplia, con participación, cogestión, control social en el marco de una estrategia de atención primaria de salud renovada, con accesibilidad universal, sin restricción de raza, género, clase, territorio, erradicando las desigualdades en la atención y también erradicando el lucro. Después, sobre inseguridad alimentaria, hambre y desigualdades. El enorme impacto de la crisis sanitaria y social que se descargó sobre todos nuestros barrios generó una reacción inmediata, voluntaria, comprometida. Volvían las ollas y merenderos populares, y además nos organizábamos en redes y nos organizamos en la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna. Y además, desde esa organización decidimos salir a la calle y poner el tema del hambre, y logramos instalar en la agenda pública que en Uruguay hay inseguridad alimentaria, en Uruguay hay hambre. También en esta subcomisión el colectivo NITEP de Situación de Calle nos planteó que la alimentación en los refugios y en el INDA venía deteriorándose, y además que recibían persecuciones y que cada vez hay más personas en situación de calle, y plantean el derecho a una vida digna y el derecho a una vivienda. Por otro lado, el Observatorio del Derecho a la Alimentación y la Escuela de Nutrición de la Universidad afirman la grave situación de injusticia alimentaria y violación del derecho de todo ciudadano a elegir libremente cómo, cuándo y con qué alimentarse. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2022 había 580.000 uruguayos con insuficiencia alimentaria. Dentro de ellos, 100.000 tenían insuficiencia alimentaria grave, que quiere decir, compañeros, hambre quiere decir. Y esa encuesta nosotros sabemos que no refleja todos los números, pero eso está sobre el tapete. Detrás del hambre está la desigualdad, la falta de trabajo, la precarización, la rebaja salarial. La pobreza es más fuerte en los hogares donde la jefatura es de mujeres. Y esto lo traían las compañeras, las mujeres de la Coordinadora Nacional de Asentamientos, que nos plantean y que plantean luchar por una vivienda digna, pero también por formación, también por cuidados para poder trabajar y para poder estudiar. Finalmente, exigimos un Estado que se haga cargo del hambre y que responda con políticas públicas a todas las necesidades sociales que vivimos en los barrios, que son un montón. Y planteamos 14 puntos que están en el documento, 14 propuestas que tienen una frase que está acuñada, que es por trabajo, pan y techo. Y queremos compartir la primera propuesta, que es una propuesta muy querida por todos, que dice así: la alimentación debe estar garantizada en todos los niveles de la enseñanza pública y en todos los subsistemas, desde primera infancia inicial hasta el último año de los bachilleratos públicos y de las UTUS. La alimentación debe estar a cargo del Estado, con el asesoramiento técnico necesario para cubrir las necesidades de calidad, cantidad de alimentos y culturalmente aceptados.
El tercer subgrupo es el subgrupo como cuidados. Y nos propusieron una parte de su texto y que dice así, y en realidad va dirigido a todos nosotros. Se titula La responsabilidad de cambiar nuestra forma de pensar los cuidados. El mayor desafío es cómo encaramos nuestra propia forma de pensar, nuestra relación con el trabajo de cuidar. La desjerarquización del trabajo de cuidar dentro de las familias, en relación con el trabajo productivo, ha llevado a que el trabajo remunerado de cuidado sea muy mal pago. Resulta difícil verlo como algo mucho más especializado que el trabajo de cocinar o de limpiar. Es por ello que el subsistema de lucro del mercado lo utiliza refiriéndose a su falta de especialización y ha creado servicios para distintas capacidades de ingresos de las familias que deben contratarlos pagando bajísimas remuneraciones. Se crea así un círculo vicioso que continúa la falta de respeto hacia las trabajadoras y las violencias al interior de las familias. Con el desafío de cambiar esta concepción utilitarista que prima en la sociedad, el Grupo de Cuidados del Congreso del Pueblo quiere exhortar a todas las comisiones que reflexionen sobre el aporte que realizan al proyecto de desarrollo del país quienes cuidan, sea de forma remunerada o no. Es un desafío para los y las dirigentes sindicales cambiar la concepción de trabajo solo valorando el que produce bienes y no considerar que los cuidados son un servicio que debe incluirse dentro de esa rama cuando es remunerado y valorizarse el que se realiza sin remuneración mayoritariamente por las mujeres y que determina limitaciones en su vida económica, social y de participación, lo que contribuye a la desigualdad social de la mitad de la población. Sobre vivienda y hábitat. El problema de acceso y permanencia en una vivienda y hábitat dignos es hoy acuciante y también repercute en la salud, en la educación, en el trabajo y constituye hoy una emergencia nacional. Por eso el Grupo de Congreso del Pueblo propone que el Estado debe desarrollar una política de vivienda social para todos los sectores, pero priorizando a las familias que viven en asentamientos precarios o en inmuebles tuburizados, los que no tienen servicios básicos y los que sufren inseguridad jurídica o violencia doméstica y de género u otras emergencias. También proponen que se debe comenzar por asegurar el acceso al suelo con servicios, que hace 208 años, en esta misma fecha, Artigas ya dispusiera en el reglamento de tierras. Que debe aumentarse fuertemente la inversión pública en vivienda. Es necesario por lo menos volver al monto asignado por la ley de 1968, el 2% de la masa salarial. En todas estas últimas décadas estábamos en 0,5% del Producto Bruto Interno. Eso no alcanza, hay que superarlo. Si volvemos a este monto, significa duplicar los recursos actuales. Otro planteo, reconstruir un verdadero Fondo Nacional de Vivienda con recursos permanentes, con impuestos a la riqueza y la restauración del impuesto a los sueldos a los patrones privados. Otro punto, que se exonere la vivienda social de todo tipo de impuestos, que debe descriminalizarse las ocupaciones pacíficas de espacios públicos o propiedades privadas, muchas veces la única solución posible para una familia. Finalmente, que hay que reimplantar un sistema de alquileres regulado en precios, plazos,
renovación y garantías, que permita el acceso a la vivienda arrendada y rever los desalojos y lanzamientos express establecidos por la LUC. Quinto, cultura. Algo oímos de cultura y está ocupando el lugar que tiene que ocupar. La cultura es un derecho de todas las personas. La cultura es una parte sustancial para hacer posible los cambios por los que luchamos. Por eso planteamos que es necesario un aumento significativo del presupuesto para la cultura que satisfaga a todos los sectores nacionales, la descentralización de los contenidos culturales y fortalecer los diferentes territorios del país. Los medios masivos de comunicación deberán estar al servicio de la promoción y difusión de la cultura nacional. La ley de comunicación deberá estar a altura de estos cometidos. Aspiramos a que los artistas puedan vivir de su profesión y por tanto sean considerados como un trabajador de la cultura y reciban todos los beneficios sociales como cualquier otro trabajador. Se deben mejorar y fortalecer las diferentes leyes que apoyan y promueven la cultura, como la ley del artista, la creación de cooperativas artísticas, la ley de amparo al teatro independiente, la ley de cine y otras leyes más. Creemos fundamental la reestructuración del ministerio como Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonios para llegar a un presupuesto del 1%. Esto nos llevará a crear un sistema nacional de cultura que atraviese el país y los 3 niveles de gobierno para concluir esta gran red de la cultura en una ley nacional de cultura. Y finalmente, el último 6, educación. Pavadita. Reivindicamos una educación pública, gratuita, laica, entendiendo la educación como derecho, democrática en sí misma y democratizadora a raíz de su existencia, popular en el sentido de incorporar a todos y todas, soberana, inclusiva y diversa. Por ello, debe garantizarse su real autonomía y cogobierno en todos los niveles, permitiendo una construcción de política pública a largo plazo. Desarrollar en forma periódica, amplia y democrática congresos nacionales de educación. Debe garantizarse recursos económicos para su desarrollo, así como para el acceso, cursada y egreso de los y las estudiantes. Debe ponerse fin a la política de privatización, tercerización, mercantilización y subordinación a los organismos internacionales de crédito o imperios educativos. Debe constituirse en una práctica para la libertad y ejercerse libremente, por lo que se reivindica la laicidad en tanto corriente de pensamiento y principio de la educación respeta la dignidad humana y se ancla en la evolución de los derechos humanos. Priorizar una educación en base a ciencias, saberes, disciplinas y artes, promoviendo siempre la reflexión y el análisis. Reafirmamos asimismo el concepto de libertad de expresión, agremiación y acción sindical. Reivindicamos el desarrollo pleno de la Universidad de la República, de la UTEC y la creación de la Universidad de la Educación, que debieran funcionar como un sistema. Finalmente, una educación que se construya con toda la ciudadanía para contribuir al desarrollo del país y con perspectiva de largo aliento, para tener un Uruguay más ilustrado y democrático, más libre y con capacidad de responder a las demandas y necesidades en perspectiva de ser cada vez más independientes. Gracias.
Bueno, muchas gracias a Enrique Cal y Brenda Bogliacini por las palabras. Ahora continuamos con los compañeros y las compañeras que intervinieron por diferentes comisiones. Recordamos que son, por favor, no más de 10 minutos para hacer más ágil todo el proceso, porque todavía quedan muchos más compañeros y compañeras que van a estar hablando. Tenemos varios espectáculos más. Y el que se viene ahora, la comisión que se viene ahora es la de Convivencia Social, Vida Libre de Violencias y Discriminaciones. Y para ello va a estar hablando Alejandra Otero y Alicia Esquivel. La llamamos, por favor, al escenario. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Nosotras pertenecemos a la Comisión de Convivencia, Vida Libre de Violencias y Discriminaciones. Pero hay que preguntarse, ¿por qué la necesidad de esta comisión? Históricamente hemos tenido discursos y hechos discriminatorios y lamentablemente en estos últimos años esos discursos de odio han estado en auge. La derecha nacional e internacional se ha encargado y ha perpetuado estos discursos de odio. Y lo peligroso es que son algunos de los actores del sistema político en encargarse de ello. Es peligroso porque tienen en sus manos el aparato estatal, tienen en sus manos el poder económico y además hegemonizan el discurso a través de los medios de comunicación. Más que necesaria es esta comisión, en donde las discusiones se dan desde el pie, en un pienso colectivo que nos ayuda a imaginar otros escenarios y que son de importancia para el bien común. Es por ello que en esta comisión se abrieron 2 líneas para reflexionar en torno al tema. Una de ellas es la seguridad y el otro tema es la violencia étnico-racial. En materia de seguridad, nuestros compañeros y compañeras de La Vida Vale colocan ejes de importancia para comprender una seguridad que vaya más allá de la policía como brazo ejecutor del Estado desde un lugar represivo. La propuesta se centra en la convivencia como parte de la seguridad ciudadana, en el que el rol del Estado consiste fundamentalmente en ser un agente de escucha, promotor y fortalecimiento del entramado comunitario. El diagnóstico que hacen de estos últimos años es que se ha agravado en términos reales la inseguridad en los barrios y la respuesta del gobierno no ha sido más que dichos sin hechos y encuentros sin escucha atenta. Se identifican, además, violencias estructurales y complejas, violencias que se entremezclan y potencian, violencias que tienen que ver con la privación cotidiana al acceso a una vida digna, violencias que tienen que ver con el hambre. Se vive la violencia del Estado, en los pocos recursos que se le dan a nuestros barrios y a nuestras infancias. Es por ello que la principal reivindicación es de más políticas públicas de educación, salud y vivienda. El otro eje de discusión de esta comisión es, como ya les mencioné, la violencia étnico-racial. Las organizaciones que encabezan el diálogo fueron CONACHA, Consejo de la Nación Charrúa, Atabaque y UAFRO. Pero también realizamos un conversatorio en la Casa Afro-Uruguaya para dialogar sobre la temática. La misma estuvo integrada por CONACHA, Atabaque, UAFRO, Mundo Afro, Casa Afro-Uruguaya y Misangas. La discusión estuvo centrada en la violencia étnico-racial y se visualizó la deuda histórica que tiene el país con la población indígena y las personas afrodescendientes. De ese conversatorio quedaron resonando las palabras de Noelia, de Aconacha, que ella dijo, y le voy a leer textual: creo que la principal violencia que nos toca muy de cerca es la invisibilización. La invisibilización por parte del Estado, por parte de la sociedad, sigue existiendo. La negación sigue existiendo.
Ni hablar de los partidos políticos y también los discursos de odio que se siguen viendo. Primero, que nos tratan de charrulandia, nos tratan de oportunistas cuando hablamos sobre tema tierras, y en realidad lo que uno pide a veces es un pequeño pedazo de tierra para tener una vivienda, para poder vivir en comunidad. Pero eso es muy cuestionable. Pero no se cuestiona cuando las tierras de nuestro país son propiedad privada del latifundio. La violencia del silencio. La violencia del silencio, todo lo que nos quitaron, nos privaron de nuestra cultura, nos privaron de tener un montón de conocimiento de nuestras ancestras. Por su parte, la organización Atabaque nos muestra otras violencias vividas, y es la de la intolerancia religiosa que padece la comunidad afro-umbandista. Los compañeros y compañeras de Atabaque nos cuentan la creciente agresividad que hay respecto a la religión afro-umbandista, la cual es un problema social. Esta afecta a la calidad democrática de sistemas de gobierno republicano donde está enraizado el racismo estructural. Es necesario y urgente que el tema derivado de la discriminación étnico-racial sistemática e institucional se atienda con una mirada política, enfocados en el combate al racismo y en la promoción de convivencia, inclusión y derechos humanos. La comisión estuvo integrada por personas de la Universidad de la República, las cuales aportaron desde su conocimiento a la causa popular, además de hacer la relatoría del intercambio sobre violencia étnico-racial. Este aporte es fundamental para el proceso de construcción de un bloque alternativo de poder que tenga al ser humano como centro. Buenas tardes y buenos días, compañeros y compañeras de este hermoso pueblo mío, pueblo uruguayo. El racismo transversaliza todas las conductas sociales, la convivencia a la seguridad y, por supuesto, a todas las formas de discriminaciones. Por eso estamos acá. El racismo y la discriminación racial intercepta todas las desigualdades, potenciándolas, generando marginación social, y hasta que no entendamos esto, seguiremos teniendo grandes brechas de inequidad que no se resuelven solamente con políticas asistenciales universales, sino que requieren analizar los datos desagregados de tal forma que visualicemos cómo incide el género, la clase y la raza a nuestra comunidad y destruyamos los flagelos de la opresión generados fundamentalmente por la colonia y que no fueron modificados por el advenimiento de las repúblicas. Por lo contrario, al mantenerse el mismo modelo socioeconómico, estos ejes de opresión se perpetuaron y transmutaron. La colonia generó el racismo, introyectó que había grupos humanos superiores, los europeos caucásicos, los descubridores, los que traían la civilización con el fin de dominar y someter, generaron una clasificación social en donde racializaron a los otros por el color de la piel, por el fenotipo. ¿Quiénes eran los nosotros y quiénes eran esos otros? Esos otros eran los negros, los indios, los mulatos y zambos de Artigas, los colectivos de poblaciones originarias, los indígenas y los africanos y africanas raptadas y traídas en terribles condiciones, considerados sin alma para poderlos esclavizar. Los unos, las personas blancas, caucásicas, capaces de generar conocimiento. Los otros, afros, negros, indígenas, aptos solamente para el trabajo físico. Pero esto no ha cambiado.
Corremos atrás de tener un documento que nos digan que somos parte de aquellos que los colonizaron, porque ellos siguen teniendo el poder. Este Congreso debe denunciar que no somos todos iguales ante la ley. A los descendientes de indígenas y a los afrodescendientes se les niega identidad, como aquí se dijo, se invisibiliza su participación en la construcción social, existiendo incluso apropiación de nuestros aportes culturales. No somos todos iguales ante la ley. Aunque visibles las desigualdades entre los colectivos racializados, se requirieron estudios que allí están y que muestran situaciones como nuestros niños en varios departamentos se les exige menos en su formación escolar porque se sabe que no van a llegar. Y esto está en estudios publicados por la universidad, aunque ustedes no lo crean. Estos estudios y estos indicadores muestran las brechas en el bienestar respecto a la población, las barreras de acceso al mercado de trabajo, la brecha racial educativa, los obstáculos persistentes en el acceso a la vivienda de calidad, la evidencia sobre selectividad racial en el sistema penal, porque aunque no se conoce, porque obviamente seguimos luchando para tener datos desagregados que incluyan la variable étnico-racial en la información del Estado, pero no la tenemos. Entonces, no se conoce la cantidad de evolución de números de personas afrodescendientes privadas de libertad, pero existe evidencia que sugiere que su probabilidad de ser encarcelado es más de 3 veces superior al del resto de la población. La evolución de la violencia basada en género es superior en las mujeres afro en todos los ámbitos con respecto a las mujeres no afro, a lo que últimamente se ha sumado la preocupante incidencia de la explotación sexual en el caso de las mujeres afrodescendientes y en particular de las migrantes. La racialización nos habla de una matriz de clase en donde se intercepta el género. Las mujeres racializadas son las más vulneradas de la sociedad y con ellas sus hijos y sus hijas. La pobreza infantil afro triplica a la de los niños no afro. Y en la pandemia llegamos a tener solo en Montevideo 20 puntos porcentuales más de niños negros pobres. ¿Dónde está nuestra gente? ¿Dónde están los descendientes de las poblaciones originarias? En los cordones de las ciudades, en los barrios más carenciados, en el interior profundo, invisibilizados, algunos incluso ni siquiera son censados y lejos están del autorreconocer su identidad, su ascendencia étnico-racial, sus derechos. La pobreza tiene color oscuro, la pobreza se viste de negro. Habitualmente demandamos la participación de la ciudadanía a todo nivel en los lugares de decisión, los lugares de poder. Y esto es lícito, es un derecho cívico. Pero las estructuras, como dijo Abdala, no se modifican por el solo hecho de acceder a ellas. Allí accedemos demandando igualdad de oportunidades. Lo que estamos disputando es el sitio donde se concentra el poder. Pero con esto no caerá ni el patriarcado ni el racismo, pilares del capitalismo. Lo que requerimos es una transformación profunda que, poniendo como eje la vida, deconstruya la jerarquización social, la otredad, la concentración del poder en los núcleos hegemónicos, visionando la importancia de la participación de todos y de todas, indispensables para el crecimiento y el desarrollo equitativo del país. Al Estado les corresponde generar políticas públicas que incluyan las dimensiones de género y étnico-racial y promover el cambio cultural. A la sociedad, apropiarse del cambio cultural y adquirir buenas prácticas.
El Congreso del Pueblo debe declararse antirracista, promover un nuevo contrato social, enriquecido por el indispensable aporte de los colectivos vulnerados que dieron y tienen mucho para dar, avanzando hacia una democracia multicultural, pluriétnica, paritaria. Que los más infelices sean los más privilegiados. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, compañeras. Y ahora la última comisión, que es la de Estado y Derechos Humanos. Llamamos al escenario a Jessie Heredia y a Carolina Carretero. Buenas tardes a todas y todos. Está hermoso el teatro, adentro, afuera, es divino ver todo, esto es emocionante. Bueno, la comisión que nos tocó a nosotros participaron alrededor de unas 30 organizaciones sociales, o sea que tenemos mucho para compartir, pero vamos a demorar 10 minutos, lo prometo. No, enfatizamos que los derechos humanos son el resultado de la lucha Empiezo de nuevo. Enfatizamos que los derechos humanos son el resultado de las luchas populares contra el poder, donde la movilización colectiva juega un papel crucial. Somos parte de un movimiento de obreros, estudiantiles, jubilados y pensionistas, activistas sociales. Abrazamos los derechos humanos como el fundamento de nuestra lucha y la base de nuestro presente y futuro. Creamos la unidad del pueblo, tenemos sueños compartidos de justicia y creemos en cambios profundos para la construcción del Uruguay del futuro. Promovemos la solidaridad, la diversidad y la participación de todas y todos en la construcción de una sociedad más equitativa y más humana. La lucha de los derechos humanos es la lucha de todos y todas y todes. Debemos alzar la voz contra toda fuerza de discriminación, la desigualdad y la injusticia. Tomamos inspiración y el pensamiento de Perico Pérez Aguirre como una forma emancipadora de acción y organización. Somos una fuerza vital para el futuro del país, impulsando la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, así como la activación de la democracia y la preservación de los derechos colectivos, logros y de los pueblos movilizados. En referencia a la población originaria, desde la Comisión sostuvimos que históricamente las constituciones de Uruguay no han reconocido la diversidad cultural, en particular de los pueblos indígenas. Reconocemos el genocidio y etnocidio sufrido por la población originaria y su larga historia de vejeciones y servidumbre desde la conformación del Estado. Exigimos la ratificación del Convenio 169 de la OIT como un paso hacia la corrección de esta injusticia histórica que persiste en este país. Hoy nos unimos en un acto de firmeza y compromiso de no permitir que cualquier acto de estigmatización, racismo, xenofobia a las poblaciones y a las personas. La igualdad es un principio ético y político por el cual bregamos, porque sabemos el costo de no tenerla en la vida real. Conocemos el impacto de las desigualdades porque las padecemos cotidianamente en nuestros propios cuerpos. Migraciones y movilidad humana. Abogamos por la igualdad como un principio ético, en reconocimiento del impacto de las desigualdades en la vida cotidiana. Nos comprometemos a no tolerar actos de estigmación, racismo y xenofobia contra poblaciones y personas, promoviendo la igualdad y la celebración de la diversidad. Denunciamos la imposición de requisitos poco realistas para la obtención de visas y de entradas y exigimos una revisión de las políticas migratorias desde una perspectiva de derechos humanos.
Proponemos además una revisión integral a la regulación del mercado de cannabis en Uruguay. Este paso adelante debe enmarcarse en una perspectiva arraigada en los derechos humanos, la felicidad pública y el desarrollo productivo bajo los principios de justicia social. Sistema penitenciario. Denunciamos el aumento preocupante en el encarcelamiento de juventudes y la falta de condiciones humanitarias en las prisiones. Solicitamos condiciones dignas, oportunidades reales para la rehabilitación e integración. Nos alarma cómo la población en las prisiones crece desproporcionadamente, mientras el asentamiento... Perdón, pero estoy re nerviosa. Lo que tiembla acá son mis nervios. La salida. Bueno, perdón. Nos alarma cómo la población en las prisiones crece desproporcionadamente, mientras el hacinamiento alcanza niveles indignantes y contradictorios en los estándares internacionales. Más alarmante aún es que más de la mitad de aquellos y aquellas compatriotas tras las rejas aún aguardan un veredicto. Mayoritariamente son jóvenes, mujeres y también afrodescendientes. Rechazamos la visión punitiva que no fomenta la reintegración social y abogamos por la reducción en el uso de medidas de privación de libertad. Destacamos que es urgente y necesaria realizar una reforma integral del sistema penitenciario a través del compromiso dedicado a la justicia y a la equidad. Ya lo han nombrado varias compañeras y compañeros, pero reconocemos las diversas formas de opresión y violación de los derechos de las mujeres, promoviendo la eliminación de estereotipos de género, jerarquías y desigualdades. Denunciamos la raíz patriarcal de la democracia que tenemos, que es sexista, racista, clasista y adultocéntrica. Destacamos la importancia de una democracia inclusiva que permita el desarrollo sin discriminación de la ciudadanía, superando las relaciones inequitativas, las brechas de género y las jerarquías existentes. Consideramos que la consolidación de la gobernabilidad democrática requiere integración de demandas y la promoción de la participación efectiva de la ciudadanía en la construcción de un proyecto país basado en la participación popular. La violencia sexual, intrafamiliar, laboral y política, la desocupación, las desigualdades salariales, la división sexual del trabajo, las inequidades de acceso al empleo formal y debidamente remunerado, el tiempo dedicado a las tareas de cuidado, la mortalidad de ciertos grupos de población por causas prevenibles e evitables, la subrepresentación en lugares de decisión de todos los ámbitos y los impactos diferenciados sobre varones, mujeres y disidencias, que tiene toda dimensión de la injusticia. Hacia una ciudad inclusiva y accesible, superando las barreras físicas y sociales para una sociedad más justa. Reconocemos que la configuración de la ciudad y los espacios públicos no solo determina el modo en el que interactuamos con nuestro entorno, sino también refleja y perpetúa las diversas limitaciones que enfrentamos como sociedad. Estas barreras físicas y sociales se entrelazan con las limitaciones impuestas en las ciudades y en su estructura, funcionales a un sistema capitalista de imperante despliego. Inclusión al trabajo. En referencia al mercado laboral, hacemos un llamado al reconocimiento y a la acción por la igualdad y la autonomía. Como pueblo organizado, elevamos nuestras voces en defensa del derecho humano universal al trabajo, para todas, todos y todes, pero en esencial para las personas que históricamente han vivido situaciones de exclusión y vulneración. Las mujeres, las personas afro, las disidencias, las personas en situación de discapacidad, las minorías, entre otros. Apostamos a que se equiparen las condiciones,
a que se promueva la accesibilidad y la inclusión genuina, y sobre todo para las personas en situación de discapacidad, impulsando su desarrollo y plena autonomía. Es imperioso que se implementen de manera urgente estrategias para los diversos ambientes educativos, sociales, laborales, etc. Hacemos hincapié en la necesidad apremiante de fomentar la enseñanza de lengua de señas desde la educación temprana. Abogamos por la creación de centros de enseñanza de lengua de señas, la promoción de la comunicación aumentativa y alternativa, la formación en braille, entre otros. Reconocemos que esta lucha no está exenta de obstáculos, pero mantenemos nuestro compromiso de avanzar y de vencer. Si le erro acá, estoy en un lío. Empleo, derechos sindicales y participación. Reclamamos la plena implementación de las normativas actuales en materia de empleo para las personas en situación de discapacidad, tanto en el sector público como en el privado. La ley número 18.651 y la ley número 19.691 son piedras angulares que requieren atención y respeto. Denunciamos que el mercado genera una doble penalización que afecta a quienes perciben ingresos bajos y medios de nuestro país. Reconocemos que existe una preocupante realidad en el mercado laboral, una doble penalización basada en la condición personal en situación de movilidad y en la pertenencia de las minorías étnicas raciales, la cual se profundiza si se transversaliza en el enfoque de género, generaciones, así como en la zona de residencia. Exhortamos que se garantice a los que trabajan, migrantes y refugiados que han contribuido al sistema de seguridad social puedan acceder de manera efectiva con los derechos que les corresponden. Cada contribución merece ser respetada y reconocida, y ningún obstáculo admitido debe ser interponerse en el camino al acceso y los derechos fundamentales. Exigimos medidas concretas para erradicar la penalización sobre las remuneraciones. Demandamos políticas y regularizaciones que promueven la igualdad de oportunidades para todas las personas, sin importar su origen étnico, género o condiciones migratorias. En referencia a los derechos ecológicos, alzamos nuestra voz en defensa del derecho a la tierra y los derechos ecológicos, entendiendo que su violación es una afrenta tanto a la dignidad humana como a la integridad de nuestro entorno natural. Declaramos que la lucha de los derechos humanos no puede limitarse a los confines del humano, debe expandirse a la protección y preservación de nuestra creación compartida. No toleramos el modelo extractivista, ecocida, geocida y biocida en un mundo donde dependemos de tierras sanas, aguas limpias y aire puro. Afirmamos que la violencia que oprime a las personas en situaciones de vulneración y exclusión y la violencia infligida a la naturaleza están entrelazadas por una raíz común: la injusticia y la opresión. Compañeras, compañeros, el documento está todo reflejado, los tiempos son tiranos, por lo que me estaban diciendo recién, así que lo que vamos a leer ahora con la compañera va a ser la comisión también de verdad, justicia y memoria y nunca más terrorismo de Estado, como cierre nuestro de la comisión. ¿Está bien? Así que arrancan esto. No, arranca vos. Destacamos que la lucha contra la impunidad es una lucha colectiva. Se sostiene gracias a cada persona que levanta su voz desde todos los rincones, frente a un sistema que muchas veces es indiferente. Repudiamos todos los intentos por intentar reescribir la historia sobre la base de la teoría de los dos demonios, acción que intenta sentar suelo fértil para hacer trastabillar a las instituciones democráticas con revisionismos tendenciosos. Nos inquieta cómo los promotores ideológicos de la impunidad intentan perpetuar narrativas negacionistas, amenazando nuestro presente e hipotecando las bases sobre donde se construye nuestro futuro. Reafirmamos que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, imprescriptible. Es una violación continua y permanente a los derechos humanos cometidas por los estados por acción u omisión. Los derechos humanos no pueden ser negociados para mantener las mayorías parlamentarias. No se puede desconocer la naturaleza, de los delitos de lesa humanidad ni premiar a sus responsables.
aseveramos que es tiempo de que dejen de tener secuestrada la verdad. Es responsabilidad de los gobernantes realizar todas las acciones para asentar las garantías de no repetición. Es necesario que se tomen medidas reales, que se obligue a las Fuerzas Armadas a hablar, a todos los actores involucrados, para que no digan que no pasó y no... que nos digan qué pasó y dónde están las personas detenidas desaparecidas. Expresamos este fundamental que se continúen en la investigación para identificar y juzgar a las personas responsables de las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, las usurpaciones de identidad, así como la desaparición forzada, sin más maniobras dilatorias. Recalcamos que las Fuerzas Armadas no pueden seguir formándose en base a la doctrina de la seguridad nacional, siendo necesario y urgente modificar los programas de formación de manera medular. Tal como se sostuvo en el segundo Congreso del Pueblo, repudiamos la ley de caducidad de pretensión punitiva del Estado y pedimos el cese inmediato a las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones de las personas militares, policías, civiles que perciben por los cargos usurpados durante el terrorismo de Estado. Y más aún para aquellas personas que cometieron crímenes de lesa humanidad, las cuales deben ser condenadas conforme al debido proceso. Exigimos que el Estado impulse activamente la búsqueda y la localización de los archivos y fuentes documentales. La digitalización y la respuesta a las solicitudes de acceso a la información son pasos cruciales, pero insuficientes, ya que el acceso sigue siendo lento y depende del compromiso militante. Los temas del pasado no resueltos siempre vuelven. Seguimos exigiendo una reparación integral de todas las víctimas del terrorismo de Estado. Es necesario generar medidas que abarquen a todas las personas por igual, incluyendo a quienes fueron privadas de su libertad y sometidas a tribunales militares. Destacamos la importancia de la señalización y construcción de sitios y espacios de memoria en todo el territorio nacional, reconociendo su hilo conductor que otorga comunión que restituye y resignifica de las memorias de las víctimas. Las personas, testigos y sus seres queridos, dotando de sentido comunitario a esos relatos. Estos ejercicios de activación ciudadana habilitan acciones pedagógicas en todos los niveles, permiten divulgar desde espacios emancipatorios lo sucedido y promueven un ejercicio de y para los derechos humanos. Instamos a la sociedad en su conjunto a unirse en una discusión política y a trabajar para consolidar una sociedad resiliente y comprometida, para que el nunca más terrorismo de Estado deje de ser un proyecto político y cultural. Muchas gracias a las compañeras de la Comisión de Estado y Derechos Humanos. Igual me engañaron como una niña. Me dijeron que eran 10 minutos, pero todas las comisiones en general. Es entendible, sí. Damos 10 minutos, pero bueno, no hay más remedio. Hay mucho por hablar, hay mucho por construir, hay mucho por reconstruir todavía.